La comunicación a través de los discursos es una herramienta poderosa que varía según la función de la intencionalidad y el estilo adaptado por el emisor. La manera en que se estructura y se transmite un discurso no solo va a depender del contenido, sino también de nuestro objetivo que buscamos alcanzar, en que la audiencia se puede entretener, ya que va dependiendo a quién va dirigido, ya sea para informar, persuadir, motivar o entretener. El propósito de un discurso define su forma, su tono y su estrategia. A continuación vamos a explorar cómo la intencionalidad y el estilo se combinan para que los discursos sean efectivos en distintos contextos de la comunicación. Mi nombre es Ekdahar Alvarado, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y bienvenidos a un nuevo video. Espero que te quedes hasta el final. Basado en lo que explicamos al principio, la intencionalidad se refiere a lo que el emisor quiere lograr con su mensaje. Los discursos pueden clasificarse según su propósito. Primero tenemos el informativo, que su objetivo es transmitir datos y conocimientos. Por ejemplo, un discurso académico o un boletín de noticias. La intencionalidad de este es educar o mantener informada a su audiencia. Tenemos como número 2 el persuasivo. El emisor va a buscar influir en las opiniones o comportamientos del receptor. O sea, yo como emisor al público. Bien. Por ejemplo, tenemos los discursos políticos, los comerciales o los publicitarios. Su propósito es buscar convencer o incitar a la acción. También tenemos el motivacional, que busca inspirar o motivar a la audiencia, que está caracterizado por un tono más emocional o apelativo. Son discursos de líderes durante crisis, coachings emocionales, motivacionales. También tenemos los de entretenimiento, que su objetivo principal siempre va a ser divertir o entretener, que suelen usarse en situaciones informales o de medios audiovisuales o eventos sociales. Por ejemplo, los monólogos, que son más que todo cómicos, y los discursos en galas. Tenemos también lo ceremonial o los protocolares. Estos son discursos que van a cumplir una función ritual, en los que son guiados por unas normas culturales. Por ejemplo, un brindis en una boda, un discurso en una graduación. Muy bien, hablemos sobre los estilos de discursos. Estos son la manera en que el discurso está estructurado y el lenguaje que se va a utilizar en el mismo. El estilo va a variar según la formalidad o el contexto y el tipo de audiencia. Primero está el formal. Este se usa en situaciones estructuradas y oficiales. Se caracteriza por tener un uso preciso del lenguaje, con una clara organización y sin elementos informales o coloquiales. Por ejemplo, un discurso diplomático o judicial. También está el coloquial o informal. Este es el que va a emplear un lenguaje más cercano, que se sienta más en confianza, más relajado, adaptado a las audiencias informales, que suele incluir expresiones comunes o de uso diario. También esto lo podemos caracterizar o lo podemos como dar como ejemplo las charlas o discursos que se dan en redes sociales. Como número 3 tenemos el narrativo, que este es un estilo en que el emisor va a contar una historia, una experiencia personal emocionalmente, que pueda conectar con la audiencia. Este tipo de discursos son comunes en las conferencias, más que todo, que son inspiradoras. Bien. También está el argumentativo, que el discurso argumentativo son un poco más persuasivos, donde el emisor va a desarrollar argumentos de lógica, donde evidencia convencer a la audiencia. Bien, este es un debate, puede llegar a ser un debate político o una presentación de tesis. También, como quinto, tenemos el expositivo, que se caracteriza por su presentación clara, directa, con ideas, objetivos para aclarar, explicar un tema. Es un estilo neutro y objetivo. Por ejemplo, una conferencia académica o una charla educativa.
Por otro lado, tenemos la relación de la intencionalidad y el estilo. Estos están interrelacionados. Un discurso informativo generalmente adopta un estilo expositivo o formal, mientras que un discurso persuasivo tiende a ser más argumentativo o narrativo, dependiendo así de la estrategia para convencer a la audiencia. Inadecuaciones léxicas en los discursos. Este es un punto muy importante, porque estas ocurren cuando el lenguaje empleado no se ajusta correctamente al contexto, a la audiencia, al propósito del discurso. Bien, ahora vamos a desarrollarles unos poquitos ejemplos de estas inadecuaciones. Primero está el uso de tecnicismos en discursos informales. Esta inadecuación es emplear los términos técnicos o especializados en un contexto informal o en una audiencia que no es experta. La consecuencia de esto puede ser dificultar la comprensión y desconectar así a la audiencia. Un ejemplo de esto puede ser una charla motivacional para jóvenes y usar una jerga empresarial avanzada sin explicarla. Bien, de número 2 tenemos los coloquialismos en discursos formales. Esta inadecuación es utilizar expresiones coloquiales, culturales o informales en un contexto que se requiere una formalidad. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Restar la seriedad del discurso, que puede generar una percepción negativa del emisor. Un ejemplo de esto podría ser un diplomático usando términos como chévere o qué vaina, que se puede ver hasta como una grosería, en una conferencia oficial. O sea, eso es algo fatal. Otros contextos bastante comunes son utilizar lenguajes emocionales en discursos informativos. O sea, insertar opiniones o lenguajes emocionales en un discurso que debería ser para un objetivo específico. Esto va a lograr distorsionar el propósito informativo y puede generar desconfianza o una confusión entre la audiencia. Un ejemplo de esto es que en un informe noticioso sobre economía se usan frases como "esto es una catástrofe total", en lugar de describir los hechos con total neutralidad. De número 4 tenemos la ambigüedad léxica. La inadecuación de esto puede ser utilizar términos vagos o ambiguos que pues dificultan la comprensión precisa del mensaje. ¿Qué puede ser la consecuencia de esto? Generar malentendidos o una falta de claridad. En un discurso persuasivo podemos utilizar esto como un ejemplo, pues decir deberíamos hacer algo al respecto sin especificar qué acciones podríamos tomar. De número 5, otro contexto que podríamos adecuar a esto es la excesiva sofisticación léxica de los discursos motivacionales. O sea, emplear un lenguaje excesivamente sofisticado o rebuscado en discursos que deberían de ser un poco más accesibles emocionalmente. O sea, un poco más básicos. ¿Qué consecuencia puede traer esto? Puede generar una desconexión entre el emisor y la audiencia, en que éste puede sentirse un poco intimidado o desconcertado. Un ejemplo puede ser un discurso de superación personal utilizando términos filosóficos complejos en lugar de un lenguaje sencillo y totalmente directo. Quiero darles un ejemplo de un discurso que estuve redactando para presentárselos y me puedan entender un poco más sobre lo que anteriormente les expuse. La importancia de la gratitud. Queridos amigos, a veces, en medio del caos y las preocupaciones diarias, olvidamos algo totalmente esencial: ser agradecidos. La gratitud no solamente es un gesto de cortesía, es una fuerza transformadora. Agradecer nos conecta con lo que realmente importa. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, siempre hay algo valioso en nuestras vidas. Piensa en las personas que te rodean, en los momentos simples de felicidad que has vivido.
Cuando agradecemos, cambiamos nuestra perspectiva, nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, y eso nos da paz. Hoy te invito a que agradezcas. Agradece por lo bueno y también por las lecciones que te traen las dificultades, porque cuando somos conscientes de lo que tenemos, encontramos en nosotros mismos una manera de transformar nuestra vida. Gracias. Este fue un discurso motivacional. Fue bastante corto, pero su propósito principal fue inspirar a la audiencia, en este caso a ustedes, a reflexionar sobre la importancia de la gratitud en nuestra vida diaria, apelando así por emociones y promoviendo una actitud positiva pues ante cualquier adversidad o circunstancias. Utilicé un tono de voz un poco calmada, emocional, bastante apelativa, caracterizando o siendo así esta característica de este tipo de discursos, con el objetivo así de yo motivar a mi audiencia para cambiar la perspectiva de muchos de nosotros y valorar lo que tenemos. Análogamente, la clave de un discurso efectivo es la coherencia, su estructura, su intencionalidad y su estilo léxico. Las inadecuaciones léxicas ocurren cuando no se adapta el lenguaje al contexto ni tampoco a la audiencia, lo que puede disminuir un impacto de una comprensión del lenguaje. Un orador o un buen orador debe estar consciente de estos aspectos para poder garantizar así una claridad y una efectividad a su discurso. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas aprendido tanto como yo y que cada uno de estos conceptos te sirvan muchísimo. Nos vemos hasta la próxima y no te olvides suscribirte y darle like.